Hola, en este video voy a continuar trabajando con Hive, pero ya en esta ocasión creando unas tablas de una manera ya como quien diría cómo se realiza más o menos en el ambiente profesional, em, inclusive creando tablas particionadas y también al final creando las tablas y cargando las tablas ya con un script, un bash script. Entonces comencemos. A ver, déjame colocar la máquina virtual con Alma Linux 8 con la que he venido trabajando en todos los otros videos y todas las pruebas que he realizado. Y aquí ya tengo dos terminales. Un terminal en la carpeta donde se creó o se inicializó el esquema de la base de datos, y otra terminal donde estamos en el home del usuario Hadoop. Ya, entonces primero, para comenzar, en el último video yo había indicado que para poder trabajar con el motor de test, que es el recomendado actualmente porque es mucho mejor que MacReduce, solo se tenía que configurar el fichero HiSite. Pero, y yo le había modificado donde estaba la configuración en HiSite, y en ese momento le hice una prueba, pero eh, no era una prueba como se debía, ya que no se había parado tanto el yarn como el sistema de ficheros de FS. Entonces, tal vez si hacían eso y cuando volvían a iniciar la máquina, apagaban la máquina, iniciaban la máquina, ya todo se paraba y querían iniciar de nuevo, les iba a dar un error. Entonces, yo busqué cómo hacer trabajar con test, moví bastantes configuraciones, pero la verdad que estuve bastante tiempo y no pude hacerlo trabajar. Entonces se podría decir que me di por vencido de trabajar con test, y les voy a indicar dónde tienen que de nuevo colocar para poder trabajar con MacReduce, que las pruebas que hice y que vamos a hacer ahorita con MacReduce si nos están trabajando, solo que hay que hacer otras configuraciones, ya que el tema de Hive también es un poco complejo en cuanto a configuraciones, como se darán cuenta ya mismo. Entonces eso, para poder trabajar con las tablas que vamos a crear y para hacer tablas particionadas, volvemos a trabajar con el motor de MacReduce y listo. Bueno, tal como les pude haber pasado ahorita, si querían arrancar el sistema de ficheros, iniciaban de nuevo la máquina y querían arrancar. Esperamos que inicie. Inició el sistema de ficheros, ahora vamos a iniciar el sistema de yarn. Tar yarn.sh. Listo, una vez que inició íbamos a la carpeta donde estaba el esquema de la base de datos y queríamos iniciar Hive, nos iba a dar un error. Ya, listo. Vamos a ver el error, y aquí el error nos indicaba más o menos lo que uno ya se da la idea de que tiene que ver con test. Entonces de nuevo regresamos a acá. Regresamos de nuevo al archivo de configuración HiSite para regresar la configuración del motor a MacReduce MR. Entonces eso estaba BI, hacemos un BI para abrir el archivo en OPT, Hadoop, Hive, conf, y el archivo se llama HiSite
.xml, el archivo de configuración highsite.xml. Y entonces aquí justo ya estaba abierto en High Execution Engine, pero si no lo tienen en esa misma posición, pueden la barra y colocan high.execution.engine, le dan enter y los lleva. Y mayúscula para insertar y modificar, le cambiamos de test a mr como tal como nos indican aquí, ¿no? mr test o Sparta. Escape wq para guardar. Listo, entonces regresamos a la base de datos, queremos inicializar Hive. Y ya por lo menos ya no nos da un error y tendría que arrancar correctamente. Listo, y estamos en Hive. Habíamos creado una base de datos de ejemplo, vamos a utilizar la misma base de datos para trabajar allí. Para usar la base de datos, bueno, primero para ver las bases de datos, show database. Tenemos la default y la ejemplo que se había creado anteriormente. Use ejemplo, estamos usando ejemplo, y entonces aquí vamos a comenzar a crear ya las tablas tal como les indicaba. Una pequeña prueba de cómo sería tal vez en un ambiente real, un ambiente de producción, en un ambiente de trabajo, que primero se crea una tabla temporal. En esa tabla temporal se carga el fichero. Supongamos que en ese fichero se encuentra todo lo trabajado durante el día o todas las transacciones del día. Entonces a esa tabla temporal cargamos la data del día, y después de esa tabla temporal la insertamos en la tabla de producción final, que se va insertando a diario, como quien dice, la data de producción del día a diario. Entonces primero creemos una tabla temporal, create table no exist table tmp de temporal. Las mismas columnas del ejemplo pasado, tal vez, porque ya tengo preparado un archivo también para poder cargar más rápido y poder avanzar. La columna 1 de tipo string, columna 2 que es un array de strings, columna 3 también de string, columna 4 un entero, tal como el ejemplo pasado. Row format delimited fields terminated by. Como les había indicado, en mi experiencia es mejor trabajar con pipes como separador de campo. Ya, collections, porque creé un array, collections items terminated by dos puntos. Lines terminated by salto de línea, backslash, salto de línea, backslash n, salto de línea, store
as text file. Listo. Tenemos la tabla temporal creada. Ahora vamos a cargar la data de la tabla temporal. Yo ya tenía, como les había dicho, tengo creado un archivo que se llama t1.txt con unos campos copiados como para ver que cargue. Entonces vamos a cargar esa data, load data local impact y el path del archivo, que sería este de aquí, pwd on Hadoop, y el archivo que se llama t1.txt. Listo. Into table tmp, punto y coma. Select todo all de table tmp para verificar que cargó bien. Select all from, me olvidé del from table tmp, de la tabla tmp. Esos son los campos que están en el archivo. Entonces ahora vamos a crear la tabla de producción, y en la tabla de producción vamos a insertarle de la tabla temporal. Entonces create table producción, call 1 string, call 2 string, call 3 int, store as text file. Listo. Create table prod, call 1 string, call 2 string, call 3 stored as text file. Create table porque estaba haciendo las pruebas anteriormente. Yo no leo el mensaje de error. Aquí me dice que ya existe. Create table if not exist. Listo. Ahora vamos a insertar de la tabla temporal a la tabla de producción. Insert into table prod. Vamos a seleccionar los campos de la tabla temporal, que sería la columna. La tabla temporal sería la columna 1, que es string, la columna 3, que es string, y la columna 4, que es entero. Así sería. Listo. Call 1, columna 1, string, call 2, string, call 3, que es entero, ya from table tmp. Insert into string, dice mismax, no coinciden los campos, dice. Ya, insert into table prod, seleccionamos, ya, me faltó el select.
¿Qué vamos a seleccionar? Ya. No va entre paréntesis. Ya. Insert into table, table prod, select. Ya no tenemos que colocar, ahorita me acordé. Solo se hace un select de las columnas. Ya no se indica el formato que son las columnas. Ya, a ver ahora qué error tenemos aquí. Dice no matching in method exception, no match. Ya, a ver, vamos de nuevo a revisar. Insert into table, table prod. Hacemos un select de la columna 1, la columna... la columna 2 es un array, ¿cierto? Es columna 3 y columna 4. Listo, ahora sí. Y ahora comienzo a hacer el proceso de MapReduce. Chévere, vamos a ver. Select all from. La tabla era tabla producción, table prod, punto y coma. Un error. Ya. Listo, este es el primer error. Cuando queremos hacer un insert de esta forma, se necesitan hacer unas configuraciones que las voy a indicar aquí. Esta es la primera configuración que debemos hacer. Por eso nos está dando este error. Ya no es ningún error de sintaxis ni nada de lo que me había sucedido anteriormente, sino ya es un error de configuración. Para esto, yo tengo aquí ya guardado las configuraciones. Ya. Vamos acá. Hacemos el macrec size. Site. Hacemos un BI a el archivo de configuración que se encuentra en esta ruta opt Hadoop etc Hadoop y el archivo se llama mapred site.xml. Listo. Anteriormente solo le habíamos colocado esto para que trabaje con yarn, indicándole que trabaje con yarn, pero tenemos que colocar lo siguiente ahora. Y mayúscula para insertar. Y aquí yo ya tengo copiado esto porque si no voy a demorarme. Ya, mientras voy arreglando eso les voy indicando un ratito. Ya, a ver, estas configuraciones. Ya. A ver. Ya, la primera configuración nos indica que el MapReduce, la variable de entorno, es para indicarle la variable de entorno del MapReduce, del application master de MapReduce, para que apunte a la carpeta en la que se encuentran esas librerías, si se puede decir, y pueda trabajar el application master de MapReduce, que sería la variable de entorno es Hadoop MapRec Home y se encuentra en esta carpeta opt Hadoop. Ya, esa es la primera. La segunda variable de entorno que se le pasa como propiedad, es la de aquí, es para indicarle los contenedores que ejecutan las tareas de map.
También asimismo que apunte a la misma ruta. Todos tienen que apuntar a la misma ruta donde se encuentran las librerías de Hadoop. Y todas son variables de entorno, y la última es de los contenedores que ejecutan las tareas. El segundo es los contenedores eh, ya tanto la segunda como la tercera son similares, pero el primero es para que se ejecuten las tareas Mac y puedan acceder a las bibliotecas y configuraciones necesarias, y el segundo es garantiza que se ejecuten las tareas de Reduce, que tengan acceso a sus dependencias necesarias. Ya, listo. Entonces con estas configuraciones nos aseguramos de que MacReduce trabaje correctamente hasta ahorita, porque después tenemos que hacer otra configuración. Pero bueno, por ahora ya con esto nos funcionaría el insert. 2.wq se guardó. Comprobamos si podemos hacer el insert, y si no nos toca reiniciar todo. Parar HDFS y parar yarn e iniciar de nuevo. Ya creo que funcionó. Vamos a ver si cargó la data. No cargó la data. Ya nos sigue dando el error porque tenemos que reiniciar entonces. Ya. Primero ponemos yarn, si mal no estoy. Salgamos de aquí un momento para que no nos dé error. Exit, punto y coma. Ya nos dio error porque teníamos abierta la shell de Hive aquí. Entonces volvemos a ejecutar. Y ahora sí puedo parar sin complicaciones. DFS. Volvemos a arrancar DFS, start. Iniciamos yarn de nuevo, start. Listo. Terminal de Hive. Listo, use ejemplo.
Chévere, ahora no dio error. Trabajó correctamente como debería ser. Hacemos un select para ver la data. De la tabla de producción y cargó la misma data que estaba en la tabla temporal. Listo. Entonces ya tenemos el primer ejemplo eh, sencillo. Ahora vamos con un ejemplo un poco más complejo, trabajando con tablas particionadas. Ahora, en Hive existen dos tipos de tablas particionadas: las tablas por partición estática y las tablas por partición dinámica. En síntesis, como en resumen, las particiones estáticas son las en las que cuando uno va a hacer la tabla o cuando uno va a cargar la data en la tabla, uno conoce el valor de la partición. Se especifica explícitamente en la consulta de inserción el valor de la partición. Supongamos que la partición es por mes, entonces tenemos que en la consulta de inserción colocar explícitamente que vamos a insertar esa data en la partición de enero. Ya. Ese tipo de consultas, como se podrán dar cuenta, son un poco más complejas porque necesitan saber qué particiones nomás tiene la tabla. Y no, como su palabra mismo lo dice, no son dinámicas, sino que estáticas, sino que uno mismo tiene que ir conociendo y colocándole la partición. Pero su ventaja es que son más rápidas que las inserciones en particiones dinámicas. Y las particiones dinámicas es como se podría decir, se hace normalmente en otro tipo de bases de datos, en la que uno coloca nomás la inserción y automáticamente la data que uno coloca la data que va a insertar y automáticamente Hive va organizando la data dependiendo de la partición. Con un ejemplo creo que me voy a explicar mejor. Creamos una tabla temporal 2 ahora. Ya. Ya, listo. Entonces ahora create table with not exist sys table 2 tmp, que tiene un ID de tipo entero, nombre, string y la fecha. Row format delimited fields terminated by lines terminated by /n, que es salto de línea. Store as text file. Listo, creamos la segunda tabla temporal. Vamos a cargar data en esa tabla temporal. Entonces yo ya tenía creado también un archivo de t1.csv en el que tengo el ID, nombre y la fecha. Y después vamos a insertar, dependiendo de la fecha, vamos a insertar en la tabla particionada. Ya, insertamos esa data, load data local impact
path, si mal no recuerdo, home, Hadoop, t1.csv, into table tmp, table 2 tmp, punto y coma. Oh, este de aquí no era. Bueno, no importa, no me había dado cuenta. Copy, es acá en el terminal de high. Listo, hacemos un select all from table 2 tmp, punto y coma. Ya está, toda la data que teníamos en el archivo, en el fichero. Ahora creamos la tabla particionada. Create table if not exists table 2 particionada. Tiene un ID que es de tipo entero, nombre, string, y aquí le indicamos que es particionada. Partitioned by. Vamos a hacer la partición por mes. Le indicamos aquí que la columna mes es la columna particionada, que es de tipo string, row, format, delimit, field, terminated by pipe lines, terminated by salto de línea, backslash n store as text file, punto y coma. Listo, ya creamos la tabla particionada. Ahora vamos a hacer el particionamiento estático, mejor dicho, la carga de la data por particionamiento estático, que es lo que yo les indicaba, que se debe indicar explícitamente el mes al que queremos, o la partición en la que queremos insertar. Como aquí ya sabemos que está particionado por mes, vamos a insertarle en el primer mes. Insert into table, en donde vamos a insertar en la tabla particionada, table to particionada, partition, y que el mes sea igual al primer mes, 01. Que vamos a insertar allí, seleccionamos el ID, nombre, from table 2, la tabla 2 temporal tmp, where, y aquí hacemos un substring para poder tomar solo el mes del campo fecha. Y entonces un substring que sería 1, 2, 3, 4, 5, el sexto. Del sexto agarramos 2. Listo, entonces hacemos el siguiente substring, where subs, del campo fecha, a partir del sexto carácter
agarramos dos caracteres y que sean igual a ¿qué? A 01, porque 01 es enero, punto y coma. Cargó bien. Después, para poder hacer la carga de data por particionamiento dinámico, tenemos que setear una configuración o modificar una configuración, ya que por default Hive viene con la configuración de particionamiento estático. Nosotros tenemos que modificar esa configuración para que pueda trabajar por particionamiento dinámico. Si no, nos da un error que ya lo voy a mostrar. Listo, cargó. Entonces, si hacemos un select all from show tables, select all from table 2, solo habrá cargado la data de enero. Listo, solo los que pertenecían a enero, Juan y Luis. Listo. Pero ahora queremos hacer que sea un particionamiento dinámico y que a toda la data de la tabla temporal la dirija a su respectiva partición. Entonces hacemos lo siguiente: insert into table 2 particionada partition, está particionada por la columna mes partition. ¿Y qué vamos a seleccionar? Hagámoslo acá abajo para que sea mejor. Select ID, nombre y la fecha, el mes, mejor dicho, de la fecha. Hacemos un substring a partir del carácter 6, bueno, del campo fecha. A partir del carácter 6 agarramos dos caracteres, as mes. ¿De dónde? De la tabla temporal, table 2 temporal, tmp, y nos va a dar un error. Ya, esto de aquí, dynamic partition, strict mode, require at least one static, bla bla bla. Ya, entonces esto nos indica que tenemos que setear esa configuración que les estaba indicando. Entonces, ¿cómo se hace eso? Set Hive punto, un momento, ya, Hive.exec punto dynamic partition mod. Ya, listo, esa es y ahorita nos dice que está en strict mode, ya no en non-string. A ver, set Hive exec dynamic partition mod. Ah, ya, me faltó algo más. Aquí nos está indicando que está en modo estricto, pero tenemos que colocarlo en modo non-strict.
igual non strict. Listo, ahí ya se modificó. Volvemos a hacer la inserción anterior. Insert into table 2 particionada, partition mes select id nombre substring. Ya copio nomás. Listo. Ya vamos a revisar insert into table 2 particionada, partition mes select id nombre substring, no subs. Substring. Y ahí comienza a trabajar el engine de MapReduce. Podemos revisar también aquí en la página para ver los ficheros. Esperemos que cargue, que la computadora está full ahorita trabajando con los MapReduce. User, la carpeta user, Hive, warehouse, y aquí está la base de datos ejemplo, y aquí tenemos todas las tablas anteriores, la TMP anterior, la de producción anterior, podemos revisar la data también, solo que la computadora está un poquito quedada. Y tenemos las tablas particionadas también. Ya, listo. Entonces ahora vemos la tabla particionada y ya se insertó toda la data. Y si revisamos acá en el esquema de acá, tabla particionada, deben de salir todas las particiones exactamente. Partición de enero, febrero, marzo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Y aquí en enero tienen que estar los dos que se habían insertado anteriormente, que era Juan y Luis. Y en los otros meses, en las otras particiones, están los correspondientes: Ana y Alberto. Ya, para finalizar, aquí ya el terminal de Hive no lo vamos a usar. Podemos salir, exit, y vamos acá. Como les había indicado, ahora vamos a cargar ya de cómo se hace realmente en un ambiente de trabajo, que se carga desde un script. Vamos a crear un script para que se cargue automáticamente la data. ¿Por qué se hace esto? Porque un script se lo puede colocar por medio de crontac para que se ejecute de manera automática a determinada hora. Y entonces vuelvo y repito, eso se ejecuta de manera automática y
y solo se revisarían los logs en el caso de que falle o en el caso de éxito, y revisar que la integridad de la data, que la data haya cargado bien. Ya. Antes de eso, para poder hacer cargar desde un script, tuve que hacer otras configuraciones más, que son las siguientes. En primer lugar, un archivo. Hay una carpeta donde se encuentran todos los YARP que utilizas Hadoop, y había un YARP específico que me estaba dando conflictos. Entonces lo que hice yo fue moverlo de allí. No lo eliminé, porque bueno, también se lo había podido eliminar, pero lo moví a otra carpeta como para que tenerlo para después. Una vez que yo moví ese YARP que me daba conflicto, me daba error, pude avanzar y pude trabajar. Ya les voy a indicar la carpeta y cuál es el YARP. Hagamos un ls-l. En esta carpeta se encuentran todos los YARP: home, Hadoop, ya, no, un momento. Aquí es donde yo tengo el archivo. Bueno, una vez también les indico, yo lo moví a una carpeta que creé que era de logs. Ahí tengo yo el YARP para indicarles. Mejor les indico dónde tengo ese YARP. ¿Cómo se llama? Home, Hadoop, y la carpeta la llamé logs Hive. Y el archivo, el YARP, sí tiene un nombre medio raro, por eso lo tengo por acá guardado. Déjenme buscarlo. Este YARP de aquí era el que me generaba conflicto, entonces lo que yo hice fue moverlo. La carpeta donde se encuentran todos los YARP es la siguiente, es esta de aquí: ls opt Hadoop Hive lib, y aquí se encuentran todos esos YARP. De esta carpeta donde está, aquí se encontraba el archivo anterior, donde están todos estos YARP, yo lo moví y de allí yo pude avanzar. Listo. Ya, lo siguiente que tenemos que hacer para poder trabajar con un script es volver a los archivos de configuración. Primero vamos al archivo de configuración macroexcite. Creo que el BI ya lo tenía por aquí. BI macroexcite, sí, aquí, de nuevo. Insertamos una nueva configuración, que es la que tengo yo anotada acá. Ya, ¿qué es lo que hace esta configuración de aquí? Indica al Metastore cómo debería trabajar. El servicio de Metastore, que es el que se utiliza para poder cargar un script. El servicio de Hive Metastore, lo que le estoy indicando aquí es que trabaje por el protocolo TRIF, que es un protocolo binario usado para comunicación cliente-servidor, y le coloco aquí nombre de la máquina, o podría ser localhost, pero como mi máquina se llama OEM, le coloqué OEM, y el puerto por default del Metastore, que es el 9083. Entonces con eso ya se puede comunicar, se pueden consultar metadatos de tablas de Hive. Ya, entonces hacemos un wq para guardar, y tenemos que ir a otro archivo de configuración, esta vez al hivesite.xml. Creo que también lo tenía por aquí. Control R, Hive, sí, este aquí es. Ya. Ahora aquí tenemos que ir a una propiedad que se llama data núcleos. Punto esquema, punto esquema,
punto auto, aquí auto create all. Ya, hacemos un insert. Aquí está por default en falso, lo colocamos en verdadero, true. Todas estas configuraciones que voy a modificar son como, ¿cómo les puedo indicar? Configuraciones de esquema, de verificación de esquemas de Hive. Me estaban dando error, me estaban dando problemas, entonces por eso tuve que, y en los errores justo me enviaban a estas propiedades y las modifiqué estas propiedades y pude avanzar. Ya, entonces aquí le seteo a true, escape. Más abajo la otra sería metastore schema verifications, que está en true, setearla false. La otra propiedad era Hive.metastore. Todas son de metastore schema. Metastore. No, esta de aquí no era schema, esta era event.db.notification. Esta de aquí API out. Y esta de aquí la seteamos a false. Insertar false scale 2.wq. Listo. Ya, ahora lo que tenemos que hacer es inicializar el metastore. Le inicializamos el metastore en background, hacemos con un no-hub Hive --service metastore, redireccionamos el log a una carpeta que yo creé donde guardé los logs, home, Hadoop, logs Hive le había colocado, logs Hive, y el nombre del archivo Hive metastore, metastore.log. Redireccionamos todo, tanto la salida estándar como la salida de error, que se ejecute en background. Listo, ahora lo que tenemos que hacer es de nuevo parar el servicio de Yarn y el servicio de DFS. Eso era stop yarn.sh ya algo estaba haciendo que no pudo, pero volvemos a, ya listo, ahora sí pudo parar. Stop dfs.sh y ahora volvemos a arrancar. El metastore creo que paró. Ya vamos a ver si ps menos edad f grep, acá le hacemos grep a metastore. Si paró lo volvemos a arrancar. Creo que por eso nos dio problema el yarn, porque estaba levantado el servicio metastore. No, aquí está el servicio metastore. Antes era aquí. Bueno, no sé, bueno, probemos para ver si no funciona, lo levantamos de nuevo. Entonces ya está. ¿En qué me había quedado? En el stop.
paró el fs, vamos a arrancar de nuevo todo. Start dfs.sh. Arrancó. Ahora vamos a arrancar el yarn. Y ahora sí vamos a crear el script. Y aquí mismo un BI, cargar, .sh. Comenzamos con la cabecera. Hashtag. No escrito. Ya. Perdón. No. Y mayúscula para insertar. Hashtag. /bin /bash. El intérprete. Que sea bash. Listo. ¿Qué hacemos? Primero, definir las variables. Definamos las variables. Comentario que van a ser aquí las variables. Ya, las variables. ¿Qué variables necesitaríamos? Una variable donde se guarde el script de Hive. Mayúscula Hive. Script es igual a sin espacio. Los espacios son críticos aquí en los shell script. Ya en el tmp para después borrarlo. Temporal Hive, que se llame, aquí le colocamos el nombre del script. Hive script. Utilizamos un identificador de fetch date que le colocamos el año. ¿Qué más? Se le coloca el mes, el día, la hora de ejecución, los minutos y también los segundos, como un identificador único. Y la extensión es .hql, el script de Hive. Ya, el archivo de entrada, input file, es igual a el archivo de entrada es el t1.csv con el que cargamos anteriormente para ver que se cargue igual de la forma que lo hicimos por el CLI de Hive. Eso está en home, Hadoop, y el archivo se llama t1.csv. Ahora el nombre de la base de datos, database name. ¿Cómo se llama la base de datos? Ejemplo, pero con minúscula. Un archivo de log también, log file, ¿dónde se va a guardar eso? Sí, en tmp también, y debe de tener un identificador así como el script de Hive. tmp Hive script $, date más escape. Vamos a lo mismo, vamos a colocar el mismo identificador aquí. Entonces aquí vamos a hacer b
Listo, ahí está. Punto log, porque este es el log. Y el nombre del archivo también va a ser una variable, porque aquí tenemos la ruta del archivo, pero necesitamos el nombre del archivo. Entonces tenemos que hacer un base name para sacar solo el nombre del archivo. File name. Como indicaba, base name para tomar solo el archivo después de ya de qué variable, de input file, input con n, file, creo que estoy haciendo file. Listo, comenzamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Generar el script de Hive. Entonces hacemos un cat el nombre del script de Hive. ¿Cuál es el nombre del script de Hive? Ya tenemos la variable Hive script. La variable script. Redireccionamos en of file y comenzamos a escribir el script tal cual como estábamos escribiendo en la CLI de Hive. Entonces es la misma sintaxis. ¿Qué hacemos primero? Crear la... Bueno, primero creamos la tabla, pero antes de eso creemos la base de datos. Ya está creada la base de datos, pero como un por si acaso. Porque así se haría en un ambiente real, en un ambiente de producción real. Si no existiera la base de datos, se la crea. Entonces, vamos a crearla. Ya, un momento. Vamos a colocar la sintaxis. Create database if not exists. Un momento. Ya. Exists. ¿Qué base de datos? La base de datos que teníamos en la variable. Database name. Aquí vamos a copiarlo nomás para no escribir. Escape v ya paste copié todo. A ver, v x no escape v minúscula. Estoy con visual. Estoy con mayúscula, con razón. Ya es v minúscula. V minúscula visual, exacto. Más rápido hubiera salido copiarla, creo. Más rápido hubiera sido escribirla, gracias. Ya, listo. Database name sin el igual, punto y coma. De allí usamos la base de datos. Use ya, escape v ya, insert espacio escape paste, ya listo. Ya usamos la base de datos. Insert
Ahora, ¿qué hacemos? Crearla como habíamos hecho anteriormente. Primero creamos la temporal y después creamos la tabla particionada. Entonces creamos la temporal. La temporal era create table if not exist table 2tmp, ¿verdad? Para que se vea mejor abajo. Aquí vamos a hacerle un espacio también por visibilidad. Un ID de tipo entero, nombre, string de tipo string y la fecha de tipo string también. Cerramos. Ahí viene row format delimit fields terminated by pipe lines terminated by salto de línea. Store as text file. De ahí que hacíamos cargar la data en la tabla temporal. Load data local impact. Y ya tenemos en una variable el path del archivo, que es input file. Into table 2 tmp punto y coma, siempre terminamos con punto y coma. De ahí que se hacía crear la tabla particionada. Aquí vamos a colocarle para identificar comentario. Esta es la tabla temporal. Esta es la tabla temporal. Cargamos la data en la tabla temporal. Damos la data en la tabla temporal. Y ahora vamos a... Estoy haciendo mal, es guión medio. Los comentarios son con guión medio. Aquí sí está guión medio. Ya. Y aquí vamos a crear la tabla particionada. Listo. Entonces aquí create table if not exists table 2 particionada, que tiene un ID de tipo entero, nombre de tipo string. Ya. Aquí le voy a colocar otra cosa que también se utiliza en la vida real, en producción. Más que todo ¿cómo lo podría decir? Por métricas o por identificación para saber cuándo se cargó la data y de qué archivo se cargó la data. Ya. Para poder hacer seguimiento cuando hay inclusive algún problema con descuadre de datas o cargó mal o hubo un error. Entonces para ese seguimiento se coloca por lo general siempre en una tabla de producción cuándo se cargó la data y de qué archivo se cargó la data. Entonces vamos a colocarle un upload date.
pero que no va a ser de tipo date porque tengo que hacerle unas manipulaciones, entonces va a ser de tipo string para poderlo manipular de mejor manera. Más que todo para colocar un formato personalizado. Sí, déjenme colocarle aquí un comentario. Se coloca string para colocar un formato personalizado. Y el file name, que es de tipo string también, el nombre del archivo, de donde está cargando. Cerramos. Partitioned, porque está particionado. By, por el campo mes, que es de tipo string. Row, format, delimited, fields, terminated by. Listo. Tal vez si es lo mismo, lo puedo copiar también aquí. Creo que es lo mismo. Escape. Sí, está aquí. Ya. Pegamos aquí. Se me fue una línea, no importa. Aquí ya está. Ya, listo. Ya. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué era lo que hacíamos después? Habilitábamos el particionamiento dinámico, ¿verdad? Entonces aquí estamos el particionamiento dinámico. Habilitamos el particionamiento dinámico. Y sí, set height.exec era dynamic partition mod igual non-string punto y coma. Y algo más que hay que hacer aquí es para permitirle crear particiones automáticamente durante el insert, que es con la siguiente configuración o la siguiente sentencia. Set height.exec.dynamic .partition igual to punto y coma. Listo. ¿Qué más tenemos que hacer? La inserción. Ahora viene la inserción de la data. Inserción de la data con nuevos campos le voy a colocar. Ya. Insert into table. ¿En qué tabla? En la tabla 2 particionada, en la tabla particionada. Partition, porque columna está particionada por mes. Ya. Hacemos un select. ¿Qué data le vamos a insertar? La siguiente data. El ID, el nombre. Y ahora vamos a colocarle el upload date. Para el upload date vamos a utilizar la función dateFormat.
current time instant a la hora que está cargándose. Y lo vamos a colocar en un formato específico que es el más usado día a día, mes, año, horas y minutos. ¿Cómo se va a llamar ese campo? Un load day, un alias as load date, coma. ¿Qué más vamos a colocarle? El nombre del archivo. ¿Y cuál es el nombre del archivo? Para eso fue que utilizamos la variable donde utilizábamos donde solo le donde utilizábamos el base name, solo colocábamos el nombre del archivo, para eso mismo era. Ya, entonces aquí file name, un alias como file name, coma. Y por último el mes de partición, substring, como habíamos hecho anteriormente. El campo fecha tomábamos a partir del sexto carácter 2 caracteres, un alias como mes. ¿De dónde? De la tabla temporal 2, table 2 tmp, punto y coma. Y de allí que hacemos, mostramos las particiones y verificamos los datos que se hayan insertado correctamente y terminamos el script. Podríamos colocarle aquí verificaciones. Show partitions table 2 particionada, punto y coma, y verificamos la data cargada, select listing, para no ver duplicados. Load date file name from table 2 particionada. Terminamos el script en offFile. Listo, ¿qué nos restaría hacer? Porque ya faltaría poco. Ejecutar el script, el Hive script, y hacerle una pequeña verificación para saber si se ejecutó correctamente o si no se ejecutó correctamente el script. Eso sería lo último y ya terminaríamos y ejecutaríamos. Entonces aquí, como estamos en el lenguaje de script, ya terminamos el Hive script. Estamos en el shell, ejecución con hacemos un eco para saber que se está ejecutando o que avanzó hasta esta parte. Ejecución ejecutando el script, porque de aquí se va a ejecutar el script. Ahí. ¿En dónde? En la base de datos, que tenemos la variable database name, para saber que se está ejecutando.
hacemos un if comando hide menos f para indicarle a hide que se va a ejecutar por un script. Ya. Entonces f es para indicarle que se va a ejecutar por medio de un script. ¿Y cuál es el script? Ya tenemos la variable script, el nombre del script, hide script. Redireccionamos el log, que ya habíamos hecho también el nombre de la variable para el log. Redireccionamos tanto la salida estándar como la salida de error, al mismo del log. Entonces 2 punto y coma. Si esto se ejecuta correctamente, es decir, insert, si nos da 0, quiere decir que se ejecutó correctamente. Entonces echo proceso completado exitosamente. Podemos mostrar también una pequeña parte de la ejecución, más que sea. Echo los 10 registros finales, las 10 líneas finales. Resumen de ejecución, los puntos, y hacemos un tail de las últimas 10 líneas. Tail menos n, las últimas 10 líneas del log, del archivo log. Caso contrario, culminó con error, entonces echo error con mayúscula en la ejecución. Y aquí sí mostramos el log completo para poder resolver si hubo un error. Cat log file echo revisar el log completo ¿en dónde lo vamos a revisar? En la variable log, en el archivo log. Y salimos con un error, un exec1. Terminamos el if. Y finalmente borramos el archivo temporal del script de hide. Por tema de espacio. Guardamos WQ. Si todo salió bien, debería funcionar. Ya, vamos a probar. Ay. El intérprete era bash menos x para que muestre todo. Antes de eso, chmod más x de ejecución a cargar .sh ls menos l de cargar
cargar.sh. Debe de tener ejecución, listo, ya está. Entonces ahora sí, bash -x cargar.sh. Queremos ver esa salida, ¿dónde? Archivo de salida.txt. Y redireccionamos todo, tanto la salida de error como la salida estándar al mismo log, y lo revisamos. Ejecutamos. Si está demorando es porque si se está ejecutando bien o tiene un error muy grande. Voy a pausar el video, está demorando mucho. Acaba de terminar. Vamos a revisar enseguida el log de salida, vi salida.txt. Ya nos dice ejecutando ese script en ejemplo, ejecutando script, proceso completado exitosamente, resumen de ejecución. Chévere, correcto, funcionó, success. Entonces podemos revisar, ya sea desde el high click o también acá. Podemos regresar y tenemos las particiones correctamente. Y ahora lo que se va a diferenciar de lo que hicimos anteriormente es que debe de tener el look load day y el file name. Y efectivamente tiene el look load day con la hora en la que cargó y el nombre del archivo y la data. Entonces eso quiere decir que funcionó el script. La fecha y la hora y el nombre del archivo. Listo, eso sería todo. Ok,